son reconocidos como algunos de los guerreros más legendarios de la galaxia, maestros Jedi, señores Sith, cazarrecompensas y más. Pero ¿qué hace que los Zabrak estén tan ligados de manera inherente a la cultura guerrera? ¿Y cuál es la diferencia entre individuos como Darth Maul y Ed Koth? Ahora, según los registros encontrados en la era de la Antigua República, la especie conocida como Zabraks fue creada por los Rakata, específicamente por la máquina madre que también fue responsable de crear a los Twi'leks y a los Eshka. En esencia, los Zabraks son una especie casi humana distinguida por un rasgo definitorio, los cuernos craneales. Podrían parecer puramente cosméticos, pero al estar compuestos de hueso denso que crece desde el cráneo, en realidad los convierte en un arma mortal. Su disposición exacta sobre la cabeza de cada individuo varía, lo que sugiere un fuerte componente genético en su crecimiento, similar a cómo crecen las astas en los ciervos o los cuernos en las vacas. Otra cosa interesante de los cuernos de los Zabrak es que tanto las hembras como los machos los poseen, lo que hace poco probable que sea una característica exclusiva de los machos. Ahora, el propósito de estos cuernos es motivo de especulación, pero podrían haber sido un rasgo atractivo para posibles parejas, contribuyendo a su percepción de atractivo, estatus y salud. Esto tiene más sentido cuando ves cómo los cuernos de Savage Opress crecieron casi 3 veces su tamaño original cuando fue fortalecido por Madre Talzin. Según las fuentes, los Zabrak también evolucionaron para tener 2 corazones. Gracias a los entornos absurdos que habitan, que cubriremos en un momento, esta especie ha pasado por una adaptación tan rigurosa que su cuerpo decidió que 2 era mejor que 1. En la cultura Zabrak, especialmente en Dathomir, sus cuernos se consideran marcadores sociales. A menudo, los individuos son decorados con tatuajes que enfatizan sus rasgos craneales durante los ritos de iniciación, creando una característica biológica que también adquirió un significado simbólico para su cultura. Los Zabrak también son reconocidos por su excepcional resistencia física, demostrando constantemente una tolerancia al dolor, resistencia y determinación inusualmente altas. No hay que buscar más allá de la tortura constante que sufrió Ed Koth a manos del general separatista Grievous durante las guerras clon, o el intenso entrenamiento de fractura de huesos al que fue sometido Darth Maul bajo Darth Sidious. Debido a eso, puede haber algunas adaptaciones neurológicas dentro del genotipo Zabrak que afectan el procesamiento del dolor o la respuesta al estrés. El mundo natal de la mayoría de los Zabraks tradicionales se llama Iridonia, un planeta conocido por sus duras condiciones ambientales, fauna peligrosa y un terreno especialmente accidentado. Aunque no lo creas, los iridonianos de Brox tuvieron que vivir junto a los letales caninos llamados Anubis. Estas criaturas son responsables de la muerte del maestro Jedi Evan Peel y también eran la mascota del legendario cazarrecompensa Zembo, lo que probablemente los convierte en una especie ultra resistente simplemente gracias a su mundo natal. Los Zabrak de Iridonia también eran considerados más belicosos que aquellos de sus mundos coloniales. Por lo tanto, desarrollaron un estilo de artes marciales altamente físico que los jóvenes Zabrak estaban obligados a aprender. No era raro que los Zabrak de Iridonia estuvieran entre los mejores luchadores cuerpo a cuerpo y armeros de la galaxia. Todo este marco cultural explica por qué un número inusualmente alto de Zabrak se convirtieron en Jedi o Sith. Figuras como Ed Koth y Ash Collard demuestran cualidades profundamente arraigadas en su cultura, incluso estando bastante alejados de ella. Incluso hubo un maestro de batalla Jedi Zabrak registrado durante la época de la Antigua República, mientras que Iridonia produjo a los Zabrak que se veían más comúnmente en toda la galaxia. Dathomir siguió un camino completamente diferente. En algún momento de la historia antigua, una población de Zabraks quedó aislada en Dathomir y con el paso de las generaciones, esto llevó a una divergencia significativa de sus parientes en Iridonia. El resultado fue una nueva subespecie asociada con los clanes de las Hermanas de la Noche y los Hermanos de la Noche. A diferencia de los iridonianos, los dathomirianos se desarrollaron en uno de los entornos más hostiles de la galaxia. Su planeta natal está dominado por depredadores peligrosos, energías del lado oscuro y un ecosistema que realmente quiere devorarlos vivos. Aún así,
siguen prosperando en comunidades tribales aisladas. La evolución y la cultura produjeron una población optimizada para sobrevivir en estas condiciones extremadamente duras, creando clanes de guerreros y aquelarres de brujas que podrían rivalizar con legiones de droides de batalla. La distinción más obvia aquí es su apariencia. Los dathomirianos masculinos de Brox suelen mostrar patrones de pigmentación llamativos en rojo, amarillo, naranja o negro, muy diferentes a sus primos iridonianos de tonos más melocotón. Sus cuernos también tienden a ser más grandes y pronunciados, quizá gracias a la falta de cabello en la parte superior de sus cabezas, otra característica que los distingue. Estas diferencias probablemente resultaron de una deriva genética a largo plazo, combinada con ciertas presiones selectivas únicas de su mundo natal. Muchos machos dathomirianos también presentan físicos más robustos. No hay duda de que el entrenamiento que reciben en sus clanes de origen tiene algo que ver. Pero también hay un grado de adaptación biológica orientada hacia la fuerza y la durabilidad que los iridonianos no tienen. Uno de los aspectos más reconocibles de toda la cultura Zabrak son sus tatuajes. Con frecuencia conmemoran hitos, logros o incluso filosofías personales y experiencias de vida, tanto para los iridonianos como para los dathomirianos. En muchas tradiciones, los tatuajes sirven como la propia biografía de una persona. Para los Zabraks, sus cuerpos son un registro permanente de su desarrollo personal, pero aún se puede ver un contraste notable entre las variantes dathomirianas e iridonianas. Aunque no existe un patrón de tatuaje universal para los Zabraks, los diseños reflejan las costumbres locales y los logros personales. Los tatuajes en los dathomirianos suelen ser más angulares y llamativos, reflejando sus logros en su duro mundo natal. Los iridonianos, por otro lado, tienen patrones y formas más orgánicas en sus tatuajes y suelen ser más discretos que los contrastes llamativos de sus parientes lejanos. Los dathomirianos masculinos de Brox son conocidos como los hermanos de la noche y ocupan un papel único dentro de su sociedad. La cultura de los hermanos de la noche gira casi exclusivamente en torno a la excelencia marcial. Los hombres son criados para convertirse en cazadores y guerreros, siendo las habilidades de combate la principal medida de estatus y valor. Esto creó un entorno con sistemas de selección de machos increíblemente competitivos. Los hombres más fuertes y, por lo tanto, más exitosos, obtenían una mayor influencia social y a menudo eran elegidos como pareja por sus contrapartes femeninas. Los hermanos nocturnos caballeros llevan vidas relativamente duras, y la supervivencia a menudo depende de demostrar su fuerza, disciplina y utilidad para su tribu. Figuras como Salvaje Opress y Darth Maul ejemplifican estos valores culturales al máximo grado. Pero el verdadero poder de Dathomir reside en las hermanas nocturnas de la noche. Históricamente lideradas por una figura matriarcal singular, las hermanas nocturnas de la noche formaron una sociedad centrada en el dominio de las magias oscuras. A diferencia de las tradiciones de la fuerza de los Jedi o los Sith, la magia de las hermanas nocturnas de la noche combina la manipulación del lado oscuro con las fuerzas naturales de Dathomir, creando una práctica ritualista profundamente conectada con el entorno único de su planeta. Esta secta de usuarios de la fuerza fue fundada por una caballero Jedi exiliada llamada Aliyah, en el año 600 después de la batalla de Yavin. Supuestamente, ella entrenó a mujeres humanas en los caminos de la fuerza, quienes eventualmente se dividieron en varios clanes de brujas. Después de que los primeros Zabraks fueron introducidos en Dathomir, estas brujas vieron un gran potencial en su fuerza física y brutalidad, y a menudo los secuestraban para reproducirse. Gracias a su destreza en las magias oscuras, los Zabraks no podían hacer nada más que someterse a su voluntad. A su vez, las brujas establecieron campos de esclavos para que los machos vivieran, en los cuales las hembras solo los visitaban para seleccionar parejas o para observar a sus prisioneros brutales. Estas brujas humanas se cruzaron con los Zabraks, dando origen a una especie híbrida conocida como dathomirianos. Esto significaba que la expresión de los rasgos Zabrak difería entre los machos y las hembras, siendo que estas últimas no poseían cuernos y tenían una tez más pálida. Sí, así es. Individuos como Ventress y Madre Talzin son las hembras de los Zabrak dathomirianos, lo que significa que también son Zabrak.
Pero como ellas no tienen cuernos, esto nos lleva a asumir que esos son rasgos que solo se expresan en los machos debido a ciertas diferencias hormonales. Eso es algo más que diferencia a los iridonianos de los datomirianos. Como mencioné antes, las hembras iridonianas todavía tienen cuernos en la parte superior de la cabeza, como la cazarrecompensas Sugi, mientras que las datomirianas, como Ventres, no tienen ninguno. Esta es también la razón por la que los machos datomirianos de Zabrak tienen una coloración tan diferente en comparación con sus parientes iridonianos, con su color rojo, amarillo y naranja, posiblemente como resultado de la cruza entre especies. Pero como ya no quedan humanos en Dathomir, esto hace que todos los presentes, tanto las hermanas de la noche como los hermanos de la noche, sean completamente Zabrak. No se parecen en nada a sus contrapartes masculinas y posiblemente reflejan el contraste más marcado entre miembros masculinos y femeninos de una especie en todo Star Wars. Otro dato interesante sobre las hermanas de la noche es que adoran a dos deidades, el dios con colmillos y la diosa alada, ambas figuras animalísticas del hijo y la hija de Mortis. Ahora, la primera temporada de la serie de televisión de Ahsoka ha complicado esto un poco. Allí, los orígenes de las hermanas de la noche se encuentran en el planeta Peridia, donde los miembros de su cultura, las grandes madres, tienen la misma pigmentación de piel, estructura craneal y vestimenta ceremonial que los datomirianos. También adoraban las versiones más humanoides de los dioses de Mortis, con representaciones físicas del padre, el hijo y la hija talladas en la pared de un acantilado. Hay más cosas que se pueden descubrir a medida que avanza la serie, pero ¿qué opinas tú? ¿Hay algo que se nos haya pasado? ¿Sobre qué otra especie alienígena te gustaría aprender? Cuéntanos en los comentarios.